¿Alguna vez te has preguntado cómo comenzó la historia de Israel? Y, como una pequeña tierra en el Medio Oriente, se convirtió en el escenario de eventos que cambiaron el curso de la humanidad. Hoy vamos a viajar miles de años atrás, al corazón de una historia que mezcla fe, guerras, imperios, profetas, traiciones, milagros, y un hombre que transformó el mundo para siempre, el Dios en quien todos creemos, llamado Jesús de Nazaret. Pero espera, mientras todo esto ocurría, ¿qué estaba pasando en el resto del mundo? ¿Qué sucedía en América? En tierras que más tarde conoceríamos como Perú, México o Colombia, ¿existían ya civilizaciones o eran tierras deshabitadas? Hoy te contaré una historia fascinante, la historia de Israel, desde sus orígenes hasta la actual guerra con Irán. También te mostraré cómo el destino de esta nación estuvo entrelazado con otras regiones del planeta, incluyendo nuestra querida América Latina. Todo comienza con un hombre llamado Abraham. Según la tradición hebrea, Abraham vivió aproximadamente en el año 1800 a.C. Él habitaba en Ur, una antigua ciudad en la región de Mesopotamia. Dios le habló y le hizo una promesa: haré de ti una gran nación. Así, Abraham salió de su tierra y se dirigió hacia una región que más tarde sería conocida como Canaán, lo que hoy llamamos Israel. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, e Isaac tuvo un hijo llamado Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, y de ellos nacieron las 12 tribus de Israel. Jacob fue quien recibió de Dios el nombre de Israel, y de ahí viene el nombre del pueblo y del país. Ahora, ¿qué pasaba mientras tanto en otras partes del mundo? Mientras Abraham caminaba por el desierto hacia Canaán, en Egipto, ya existían grandes civilizaciones con escritura, astronomía y arquitectura avanzada para la época. Volviendo a Israel con el tiempo, los descendientes de Jacob terminaron en Egipto, primero como invitados, luego como esclavos. Allí estuvieron alrededor de 400 años, hasta que apareció Moisés, quien, según la tradición bíblica, guió al pueblo hebreo fuera de Egipto en un evento conocido como el Éxodo. Esto ocurrió alrededor del siglo XIII a.C. Después de vagar 40 años por el desierto, llegaron nuevamente a Canaán y se establecieron. Aquí empieza a formarse el antiguo reino de Israel. En sus inicios, Israel fue gobernado por jueces y luego por reyes. El primer rey fue Saúl. Luego vino el famoso rey David, alrededor del año 1000 a.C., quien convirtió a Jerusalén en la capital del reino. Su hijo Salomón construyó el primer gran templo de Jerusalén, un símbolo central para los judíos hasta hoy. Pero después de Salomón, el reino se dividió en dos: el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. Este fue un periodo de conflictos internos, guerras y luchas contra imperios más grandes. ¿Y qué ocurría en América en este tiempo? Mientras los hebreos luchaban por mantener su tierra en Mesoamérica, emergían civilizaciones como los olmecas, alrededor del 1200 a.C. Considerados los padres de muchas culturas posteriores, como los mayas y aztecas. En los Andes, en Perú, empezaban a formarse las culturas Chavín y Paracas. Israel, por su parte, no tuvo paz. En el año 722 a.C., el reino del norte fue destruido por el imperio asirio. En el 586 a.C., el reino de Judá fue conquistado por los babilonios. El templo de Jerusalén fue destruido y muchos judíos fueron llevados al exilio en Babilonia. Pero como en toda gran historia, hubo un regreso. En el 538 a.C., el rey persa Ciro, el Grande, permitió a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir su templo. Durante siglos, Israel vivió bajo dominio extranjero. Primero los persas, luego los griegos de Alejandro Magno, y finalmente los romanos. Y es en este contexto, bajo el dominio del Imperio Romano, que nace una figura que cambiaría la historia del mundo: es Jesucristo. ¿Quién fue Jesús? ¿Un profeta? ¿Un revolucionario? ¿El Hijo de Dios? Nacido en Belén, alrededor del año 4 a.C., Jesús vivió en un tiempo de tensión política y religiosa. Israel estaba dominada por Roma, y el pueblo judío esperaba un Mesías, un Salvador que los liberara. Pero Jesús no vino a liberar por la espada, sino por el amor y el sacrificio. Jesús predicó sobre el perdón, la compasión, la humildad. Jesús sanó enfermos, habló en parábolas y reunió seguidores. Fue arrestado, juzgado, crucificado y resucitó. Esto sucedió en Jerusalén alrededor del año 30 después de Cristo.
Mientras en Israel surgía este movimiento que dividía y transformaba, en América seguían creciendo las culturas. Los mayas ya tenían calendarios avanzados y sistemas de escritura. En los Andes, la cultura nazca dibujaba enormes líneas en el desierto. También la cultura moche construía grandes pirámides de barro, llamado adobe. Volviendo a Israel después de la muerte de Jesús, los conflictos continuaron. En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron el segundo templo tras una gran rebelión judía. Esto marcó el inicio de la diáspora judía, una dispersión del pueblo judío por todo el mundo que duraría casi 2000 años. Durante siglos, Israel dejó de existir como un estado independiente. Pasó por manos de bizantinos, árabes, cruzados, mamelucos y otomanos. Pero el pueblo judío mantuvo su identidad, su idioma, sus costumbres y su anhelo de volver a Sion, a Jerusalén. Mientras en Europa se consolidaban imperios y la Edad Media florecía, en América surgían los incas, que en el siglo XV construyeron Machu Picchu y gobernaban gran parte de Sudamérica. En México, los mexicas fundaban Tenochtitlán. En el siglo XVI, con la llegada de los españoles a América, se produjo la conquista y colonización. Mientras tanto, en Tierra Santa, el control lo tenían los turcos otomanos. Jerusalén, aunque sagrada para judíos, cristianos y musulmanes, era solo una ciudad dentro de un gran imperio. En el siglo XIX, con el auge del nacionalismo en Europa, surgieron movimientos como el sionismo, liderado por figuras como Theodor Herzl, quien propuso la creación de un Estado judío. ¿Por qué? Porque durante siglos los judíos habían sido perseguidos, discriminados y expulsados en distintos lugares del mundo, especialmente en Europa. Sentían que solo tendrían seguridad si contaban con una patria propia. Así comenzó un movimiento que cambiaría el curso del siglo XX. Judíos de distintas partes del mundo empezaron a migrar a Palestina, comprando tierras, formando comunidades agrícolas, desarrollando el idioma hebreo moderno. El dominio otomano terminó en 1917, durante la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Británico tomó el control de Palestina. Ese mismo año, los británicos emitieron la Declaración Balfour, donde apoyaban la idea de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Pero esto generó tensiones. Palestina no estaba vacía. Vivían allí comunidades árabes, musulmanas y cristianas. Comenzaron los primeros enfrentamientos entre árabes y judíos, una historia de conflicto que hasta hoy no termina de resolverse. Así llegamos al periodo previo a la Segunda Guerra Mundial. Israel aún no existía como país, pero el sueño estaba más vivo que nunca. Miles de judíos seguían migrando hacia la tierra prometida, escapando de pogromos en Rusia o persecuciones en Europa. Muchos sabían que algo terrible se gestaba. El antisemitismo crecía, especialmente en Alemania, donde pronto surgiría el régimen nazi. Y justo antes de que estallara la guerra más devastadora de la historia, Palestina era un hervidero de tensiones, esperanzas, conflictos y profecías cumplidas. América Latina, por su parte, comenzaba el siglo XX en su etapa republicana, tratando de encontrar su identidad, luchando contra desigualdades y formando sus propias naciones. Muchos judíos también llegaron a Argentina, Brasil, México y Perú, huyendo de la guerra o buscando un nuevo comienzo. Entonces, volvamos a la pregunta inicial. ¿Cómo una pequeña tierra llamada Israel ha influido tanto en el mundo? Porque en ella nacieron las tres religiones monoteístas más importantes, el judaísmo, el cristianismo y el islam, porque su historia está llena de símbolos, esperanzas y tragedias, y porque aún hoy, miles de años después de Abraham, seguimos hablando de ella, preguntándonos cómo una historia tan antigua puede seguir tan viva